Muy buenas noches, amados hermanos. En este momento a dar inicio a nuestra reunión que tenemos todos los martes. Primeramente agradeciéndole a Dios por la oportunidad que Él nos da de podernos reunir nuevamente. Oremos, amados hermanos. Amado Dios que estás en los cielos en esta hora, Padre. Venimos delante de tu presencia agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de nuevamente estar reunidos, Señor, de esta manera, teniendo comunión, amado Dios, contigo, Padre, y también teniendo comunión entre hermanos. Bendito Dios, acompáñanos en esta noche. Te estamos muy agradecidos, Señor, por tus cuidados de cada día, por tu protección, por tu guía, por tus provisiones, amado Dios, por guardarnos y protegernos. Gracias, Señor, por la familia, por el país. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones de cada día, por tu paciencia, por tu amor, por tus bondades, amado Dios. Gracias, Padre. Queremos agradarte, serte agradables. Queremos vivir para ti, bendito Dios. Consagramos una vez más nuestras vidas a ti, Padre. Bendito Dios. Estamos tan agradecidos de ser tus hijos, amado Señor. Acompáñanos en esta noche en la meditación de tu palabra. Que tu palabra sea ese alimento que nuestra alma necesita, bendito Dios, para seguir adelante en este camino de la fe que tú nos has trazado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Muy bien, amados hermanos, nuestras Biblias abiertas en el libro de Génesis capítulo 14 nos toca en este día martes. Estamos avanzando ya con el pueblo de Israel, marchando hacia la tierra de Canaán. Recordemos que Faraón dejó salir al pueblo de Israel a través de la última plaga que fue tan terrible, la muerte de los primogénitos, tanto de animales como de personas, empezando desde el mismísimo hijo del Faraón. Después de esta tremenda plaga, Faraón por fin deja salir al pueblo de Israel, todos salen y empiezan a marchar, hermanos, una tremenda caravana que era imposible de pasar desapercibida. Entraron, recuerden, a Egipto 70 personas, la familia de Jacob, conformado por 70 personas, y se establecieron en Egipto, donde se multiplicaron, y ahora después de 430 años salen, pero ya no 70 personas, sale una nación entera, muchísimos hombres, mujeres, niños y sus animales. Están marchando ahora rumbo a la tierra de Canaán. Entonces empezamos rápidamente, capítulo 14 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinairot en el Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón. Delante del acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado a Israel para que ya no nos sirva? Vemos aquí, amados hermanos, que el corazón del Faraón, después de semejante plaga, que hasta los primogénitos de tanto de personas como de animales, todos ya estaban muertos. Pero sin embargo aquí el corazón de Faraón, ese corazón de piedra, orgulloso, soberbio, testarudo, nuevamente se ensorbece y conversa con sus siervos. Le dice: ¿qué nos pasó? ¿Cómo hemos podido dejar al pueblo de Israel que se vaya? ¿Y ahora quién nos va a servir? Y Dios dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que termine de una vez por todas y entienda quién es el Dios del pueblo de Israel. Y yo voy a ser glorificado, porque Dios se prepara para hacer una cosa más portentosa todavía. Entonces el Faraón acoge todo su ejército, amados hermanos, y emprende la persecución, persiguiendo nuevamente al pueblo de Israel. Y se unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Siguiéndolo pues los egipcios con toda su caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Miren, amados hermanos, qué cuadro tan tremendo. Faraón viene con toda su caballería, con todos sus jinetes, con todo su ejército, a perseguir nuevamente a los israelitas. Pero los israelitas, amados hermanos, habían visto con sus propios ojos la presencia misma de Dios. Con su mano fuerte y poderosa les había sacado de Egipto. Y no solamente eso, sino que ellos veían a Dios, la presencia de Dios con ellos a través de la columna de nube y a través de la columna de fuego de noche, que los guiaba. Ellos pudieron ver con sus propios ojos. Y sin embargo, amados hermanos, la naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo nos traiciona? Cuando ven, dice, levantan sus ojos y ven que el faraón venía con toda su cabalgadura, con todo su ejército, a perseguir al pueblo de Israel. ¿No les parece que el pueblo de Israel debió confiar en Dios? ¿No les parece que él debió decir, bueno, pues si Dios nos ha sacado de Egipto, Dios sabrá cómo nos va a defender acá en el desierto? Dios no nos ha sacado aquí para abandonarnos. Así debió haber pensado el pueblo de Israel, pero no, hermanos. Miren el pueblo de Israel cómo pensó, dijo, se quejaron delante de Moisés y le dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso con nosotros que nos has sacado de Egipto? Amados hermanos, ¿cómo habrá recibido estas palabras Moisés? Si él y el pueblo entero habían sido testigos de la forma poderosa que Dios los había sacado de Egipto. Y ahora el pueblo, en vez de confiar en Dios, empieza a murmurar y empieza a quejarse, empiezan a echarle la culpa a Moisés. Miren cómo reacciona, amados hermanos, el pueblo. Y hay veces, aunque nosotros decimos, qué barbaridad, el pueblo de Israel, qué testarudo, qué incrédulos, cómo no podían reaccionar de otra manera. Pero hay veces, amados hermanos, sucede lo mismo con nosotros. Sabemos que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que Dios nos ha librado, que Dios está con nosotros. Pero frente a las dificultades, frente a las adversidades de la vida, muchas veces, amados hermanos, reaccionamos igualito que el pueblo de Israel. En vez de confiar en nuestro gran Dios, nos quejamos y decimos, cuando estaba en el mundo estaba mejor. Ahí al menos bailaba, tomaba, me alegraba. Ahora, ¿qué hago aquí? Estoy viviendo una vida aburrida. Así como ellos dijeron, en Egipto estábamos mejor. Y estaban mejor en Egipto, hermanos. No, en Egipto el pueblo de Israel la pasaba re mal. Eran esclavos, sin ningún derecho, sin sueldo, sin salario, sin nada. Pero sin embargo ahora añoran a Egipto. Que nunca suceda eso con nosotros, hermanos. Que nos sirva de ejemplo. Por más adversa que sea la vida, nunca extrañemos nuestra vida pasada. Si Dios nos ha sacado de ahí, nunca digas, ¿por qué vine a la iglesia? ¿Por qué vine a Dios? Mejor estaba en el mundo. Nunca digamos eso, hermanos. Ese es el primer pecado que el pueblo de Israel cometió delante de Dios. De quejarse, de murmurar contra Moisés, y no solamente contra Moisés. Al murmurar contra Moisés están pecando contra Dios. Contra Dios están murmurando, amados hermanos. Y todavía sigue diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. No temáis, les dice Moisés, no teman, estad firmes y ved lo que Jehová hará
con vosotros, porque a estos egipcios, le dice Moisés, que sus ojos están viendo, no lo volverán a ver jamás. Esa era la confianza que tenía Moisés, amados hermanos. Pero el pueblo quejumbroso, y le dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa, amados hermanos, Jehová peleará por vosotros, también debe resonar en nuestros oídos. Jehová es el que pelea nuestras batallas. Y nosotros, dice Dios, tenemos que estar tranquilos, porque Jehová pelea nuestras batallas. Eso es lo que Moisés le dice al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué cosa tan maravillosa! Dios le dice a Moisés, Moisés, no clames a mí en estos momentos. Este no es el momento de clamar, es el momento de actuar. Extiende tu vara y di al pueblo que marche. Y Moisés seguramente le dijo, Señor, pero el mar está ahí. ¿Cómo vamos a marchar por dentro del mar? Y Dios le dice, extiende tu vara. Y las aguas del mar se van a abrir en dos. Y quedará a un lado las aguas detenidas para que el pueblo de Israel marche en tierra seca por medio del gran mar rojo. Y lo mismo harán los egipcios al verles que ustedes están pasando por medio del mar en seco. Los egipcios los van a seguir. Y cuando ellos los sigan, el agua va a volver a su cauce y todo el ejército de Faraón va a morir. Y ellos sabrán quién es el que pelea las batallas de los hijos de Dios. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amados hermanos, Dios abrió el mar para los israelitas. Y el mar, amados hermanos, para nosotros, contextualizándolo en nuestros días, el mar significa las diferentes adversidades, diferentes problemas, circunstancias duras y difíciles que hay veces nos toca enfrentar y que decimos, yo no podré avanzar. Esto fue mi final, no avanzaré más, aquí me quedo, hasta aquí llegué. Pero así como aquí en el pueblo de Israel, amados hermanos, Dios abrió el mar para que el pueblo pudiese caminar. Hoy en día también Dios sigue abriendo el mar para que nosotros podamos caminar en seco. Dios sigue haciendo este milagro que fue algo sobrenatural. No hay explicación humana para este acontecimiento, que como Dios abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pudo pasar en seco.
Y dice, amados hermanos, que la columna de nube era tinieblas para los egipcios y luz para los israelitas. Y mientras el pueblo de Israel no terminó de pasar el mar, el pueblo egipcio ni siquiera podía mirar al ejército israelita, a toda la gente de los israelitas. Y cuando ellos ya estaban pasando, dice, terminaron de pasar, hasta el último israelita cruzó el mar rojo y ya estaba en el otro lado. Hicieron lo mismo los egipcios y toda su caballería, su jinete, su caballo, sus carrocerías del faraón, también quisieron pasar persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Y qué dice, amados hermanos? Que Dios nuevamente, el mar tomó su cauce y toda la caballería del faraón murieron ahogados en el mar. Oye, hermanos, qué tremendo. Dice entonces Moisés, y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los caballos y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Los israelitas pensaron, amados hermanos, que ya estaban perdidos, que nadie les podría salvar, que ese era su final. Pero aquí Dios obró un milagro portentoso, un milagro tan grande que no hay explicación humana. Solo decimos, fue un milagro lo que hizo que el mar se abriera en dos. Amados hermanos, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo, pensábamos que ya no había salvación para nosotros, que estábamos perdidos, condenados al infierno. Ningún esfuerzo humano nos podía salvar, comprar nuestra salvación. Ningún esfuerzo humano, nada que el hombre, el ser humano pudiera hacer, pudiera comprar el rescate de su alma. La salvación de nuestra alma es un milagro de Dios. Que Jesucristo haya muerto en esa cruz y haya derramado su sangre y haya entregado su vida para salvarnos, es el milagro más grande que nuestros ojos y nuestros oídos pueden escuchar, amados hermanos. La salvación no lo podíamos conseguir por ningún esfuerzo humano. Dios dice, no hay justo ni a uno, todos son pecadores. Todos necesitábamos un libertador, un salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, que el pueblo se quedó maravillado cuando vieron cómo Dios hizo este milagro tan grande, cómo Dios abrió el mar para que el pueblo caminara. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, murieron todos ahogados, porque el mar volvió con toda su fuerza. Y todos los egipcios, sin quedar ni uno vivo, todos murieron. Y los israelitas pudieron ver con sus ojos, amados hermanos, todo el pueblo del faraón ahogados. Ni uno quedó con vida, porque Dios es así. Él derribará, amados hermanos, todos sus enemigos. Y todos nuestros enemigos serán derribados y derrotados, porque dicen, Dios, haremos proezas. Y Él derrotará a todos nuestros enemigos. Y eso fue lo que sucedió, dice, y el pueblo de Israel temió a Jehová y creyeron en Jehová y también a Moisés, su siervo. Después de este acontecimiento, pensamos, ¿no?, que queremos pensar que los israelitas afianzarán su fe.
después de haber visto este milagro tan grande, pensamos y queremos pensar que el pueblo de Israel ahora sí marchará firme y tendrá el valor para enfrentar cualquier circunstancia. Pero ¿sucederá eso, hermanos? ¿Sucederá eso? ¿El pueblo se mantendrá firme ahora sí, creyendo después de haber sido testigo de semejante milagro? ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel, hermanos? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros, su gente de a caballo, en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amados hermanos, esta es una alabanza. Por eso dice, amados hermanos, que nosotros los cristianos tenemos que gozarnos en las alabanzas cuando le cantamos a Dios. Este pueblo, hermanos queridos, después de ver ese portentoso milagro, alabaron a Dios con panderos, con danzas, con júbilo, con alegría. Y cada vez, amados hermanos, que a nosotros nos toque alabar a Dios, tenemos que tener ese entusiasmo, esa alegría, cantarle a Dios en el espíritu, pero también con el entendimiento. El pueblo de Israel, amados hermanos, después que Dios les dio esta semejante victoria, no pudieron hacer otra cosa más que alabar a Dios. No pudieron hacer otra cosa más que exaltar, magnificar, alabar, engrandecer el nombre poderoso de Jehová, varón de guerra. Y cantaron y danzaron, dice, con panderos y con danzas. Pues la alabanza es muy importante, amados hermanos, porque es ahí en medio de la alabanza cuando nosotros enaltecemos a Dios. Cuando nosotros le cantamos, le engrandecemos a Dios. Él nos ha creado, dice la palabra, para la alabanza, para la gloria de su nombre. Y nosotros, amados hermanos, debemos gozarnos en las alabanzas, aprender las letras de las canciones, para que de esa manera, también como el pueblo de Israel alabó a Dios, nosotros también alabemos, porque así como el pueblo de Israel
tuvo suficientes motivos para alabar a Dios. Nosotros también lo tenemos. Dios ha hecho el milagro más grande con nosotros: salvarnos de la perdición, salvarnos del infierno, darnos la vida eterna. Y ese es un milagro portentoso, hermanos queridos. Darnos vida, sacarnos de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a su luz admirable. Tenemos motivos suficientes para gozarnos y alabarle y engrandecer su nombre, amados hermanos. Entonces, vemos aquí, continuando con la lectura, el pueblo está al tope. Está con su fe en las alturas. Después de haber visto, amados hermanos, este portentoso milagro, el pueblo de Israel tiene que continuar con su travesía en el desierto. ¿Y qué le sucede ahora? Versículo 22. E hizo Moisés, dice, que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El pueblo de Israel, amados hermanos, sigue su travesía, sigue su caminata, y ahora se encuentra con otra dificultad. Primero la dificultad fue el Mar Rojo, acuérdense. Ellos pensaban que era imposible cruzarlo, pero con Dios todo lo puede. Pudieron cruzar el Mar Rojo. Ahora están por el desierto, dice, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso, amados hermanos, nos trae a la memoria cuando uno entrega su vida al Señor y nos convertimos en cristianos, en hijos de Dios. Hay veces pensamos que a partir de hoy todo va a ser alegría, que todo va a ser júbilo. Y no es así, hermanos. En nuestra vida cristiana vamos a encontrar más dificultades todavía que antes. Porque ahora que ya somos cristianos, tenemos un amigo fiel que nos ama tanto, que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermanos queridos, tenemos un enemigo, Satanás, que nos odia terriblemente. Así que él, como ya no le pertenecemos a su ejército, nos va a perseguir, así como el faraón perseguía a los israelitas. El diablo nos va a perseguir, no nos va a querer soltar de su ejército, va a querer desanimarnos, va a querer desalentarnos, nos va a insinuar que regresemos a nuestra vida antigua. ¿Y cómo lo hace? A través de las dificultades, hay veces, que nos pone en nuestro andar diario. Lo vemos aquí al pueblo de Israel, amados hermanos, caminando 3 días en el desierto y ya tenían sed. Ya necesitaban agua, tenían sed. Y dice que no encontraron agua. ¿Y qué sucedió? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Están atravesando dificultades en el desierto y llegan a un lugar donde sí había agua. Y todos se van anhelosos a beber esa agua. Y cuando lo están bebiendo, dice, esa agua era amarga. Dificultades, amados hermanos, que vamos a encontrar en nuestra caminata, en nuestra vida cristiana. No nos sorprendamos. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a clamar a Él, que ese Dios que nos sacó será fiel para sostenernos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Nuevamente, hermanos queridos, la murmuración, la queja es un pecado, hermanos. El pueblo de Israel se olvidó del milagro tan grande que Dios acababa de hacer y que ellos pudieron ser testigos. Y sin embargo, cuando no encuentran agua, y cuando encuentran, el agua estaba amarga, no pudieron beberla. En vez de seguir confiando, estar firmes en Dios, ellos, ¿qué dice que hacen? Murmuraron contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Dios, amados hermanos, aquí está tratando con este pueblo. Este pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. Este pueblo tenía que aprender a batallar, a luchar, a guerrear, a pelear contra el enemigo, hermanos. Por eso es que cuando pasamos dificultades en la vida,
cuando las cosas no salen como tú esperas, no es que Dios te está castigando. Dios te está entrenando. Dios te está preparando para cosas más grandes. Nunca nos quejemos. Digámosle: Dios mío, ayúdame. Señor, esto me duele. Esto me hace doler, Señor. Esto que estoy pasando es amargo, no lo puedo beber. Esto que estoy pasando me entristece, Señor, me angustia. Pero te doy gracias, Señor, porque sé que tú me estás enseñando, me estás probando, me estás trabajando conmigo para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. No me quiero quejar, no quiero murmurar. Quiero darte gracias y pedir tu fortaleza, tu ayuda, para que yo pueda responder al trato que tú estás haciendo conmigo. Dios no castiga, hermanos. Dios no es un Dios que castiga. Dios es un Dios que nos prepara. Dios es un Dios que nos da forma a través de las dificultades, a través de las adversidades. Tenemos que aprender a estar firmes, a pararnos firmes en Dios. Vamos a ver si el pueblo de Israel responde así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres primeramente. Miren las indicaciones que Dios le da al pueblo de Israel. Si oyeres atentamente, con toda tu atención, escucha con tus oídos, pon atención, no te distraigas a las enseñanzas. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, haz lo recto. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. Haz lo recto, lo que deberías de hacer, aunque haciendo eso, digas: esto va en contra mía, pero haré lo recto delante, haré lo que a Dios le agrada. Y si hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amados hermanos, ¿qué les está diciendo Dios? Les está dando sus promesas fieles y verdaderas. Dios le dice al pueblo de Israel: mira, pueblo, hijos amados, miren mi pueblo especial, mi pueblo de Israel. Si ustedes oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, si ustedes hicieren lo recto, si dieren oído a mis mandamientos y guardaren mis estatutos, le dice: ninguna enfermedad que envié a los egipcios se les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová, su sanador. Él es nuestro sanador, amados hermanos. Yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de esa travesía tan fea, de esas dificultades, amados hermanos, donde no había agua para beber, y cuando encuentran agua, era agua amarga que no pudieron beber. Dios les habla, les instruye y les dice: escúchenme, yo estoy con ustedes, préstenme atención, hagan lo recto, guarden mis estatutos, y yo seré su Dios, su sanador. Y cuando ellos seguían caminando, amados hermanos, llegaron a Elim. ¿Y Elim cómo era? Elim, dice, había 12 fuentes de aguas, 12 fuentes de agua, cristalina, abundante. 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que eran unas plantas que servían para dar sombra y sosiego a un alma cansada. Y acamparon allí junto a las aguas. Amados hermanos, la tormenta en nuestras vidas no durará para siempre. Solo es un momento. Dice Dios: por un momento. Luego, por un momento durará mi ira, pero mi favor dura toda la vida. El diluvio no fue para siempre. Después del diluvio salió el arco iris. Amados hermanos, después del lloro, después del lamento, viene la paz, la risa, la fiesta. Dios nos sacará, amados hermanos, de nuestras dificultades. Y Él dice, nos hará caminar en nuestras alturas. Él nos sacará del lodo cenagoso.
Él nos sacará de la desesperación. Luego llegaremos a Elim, donde encontraremos abundantes aguas, donde encontraremos palmeras para descansar y donde podremos decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amados hermanos, los momentos duros pasan. Los momentos duros son estaciones, son temporadas en las cuales Dios nos prepara, en las cuales Dios nos lima, quita las asperezas para servirle mejor, para ser instrumentos de utilidad en sus manos. Pasan los momentos difíciles, no duran para siempre. Detrás de la tormenta viene la calma. Así le sucedió, hermanos, al pueblo de Israel. Después de la tormenta, no te olvides, viene la calma. Por un rato durará el lloro. Luego Dios llenará nuestra boca de risa, nuestras manos, nuestra boca de alabanza. Esa es nuestra esperanza, hermanos queridos. No desesperes. Si estás pasando por alguna adversidad, pronto va a pasar. Tú párate firme. Agárrate duro de Dios. Él es nuestra confianza. Él está con nosotros. Ha prometido y su palabra será verdad. Vendrá la calma, una calma que todos esperamos y que les aseguro que vendrá. Yo sé que mi Redentor vive, dijo un hombre de la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará de este lugar a un lugar mejor. Yo sé que mi Redentor vive. Sigamos confiando en Dios, amados hermanos. El próximo mensaje será en el capítulo 16, cuando Dios va a dar maná al pueblo de Israel. Porque, amados hermanos, en el desierto toda esa gente necesitaba comer, necesitaba beber, pero Dios les está sosteniendo. Vamos a ver cómo les alimenta, cómo les da carne, cómo les da agua. Dios nunca los abandonó. Vamos a ver cómo Dios sostiene a su pueblo y de la misma manera nos sostiene a nosotros. Nunca desconfiemos de Dios. Nunca, hermanos, nunca. Dios es fiel. Él es fiel. Y nosotros también tenemos que ser fieles a Él. En el próximo mensaje, amados queridos, estaremos meditando en el capítulo 16 del libro de Éxodo. A ver si lo siguen leyendo y de esa manera llenándose y capacitándose más para aprender la bendita palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias. Porque tú eres ese Dios fiel, bueno, misericordioso, que nos ayuda aún en nuestras debilidades. Bendito Dios, queremos darte gracias por todas las cosas, Señor. Aunque estemos atravesando el desierto y no encontremos agua, y cuando la encontremos esa agua esté amarga, porque hay dificultades en nuestra vida, pero sabemos que tú no nos castigas, que tú nos estás probando y nos estás capacitando y nos estás, amado Dios, limando toda aspereza de nuestra alma para hacerte útiles. Bendito Dios, luego llegaremos a Elim, donde habrá agua abundante, palmeras para descansar. Bendito Dios, gracias por tu fidelidad. Y ahora queremos pedirte perdón si alguna vez nos hemos quejado. No queremos ser quejumbrosos. Queremos ser agradecidos, siempre una alabanza en nuestra boca, un agradecimiento. Bendito Dios, glorificamos tu nombre, te exaltamos eternamente y para siempre, porque eres bueno y tu misericordia dura toda la vida. Gracias Dios por contar con tu respaldo, con tu compañía. Bendito Señor, te agradecemos, bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos encontramos el próximo mensaje, el próximo martes, en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Muchas bendiciones.